Entonces, ahorita vamos a revisar estas preguntas, un enfoque a cosas de ACLS, ATLS y algunas cosas de urgencia. Entonces, pues, son un tema muy importante y vital también para nuestros pacientes, aparte de para el examen, para nuestros pacientes, realmente es importante tener presente toda esta sistemática de la atención al paciente que está grave o el paciente que entra o que necesita aplicarse algún algoritmo de reanimación cardiopulmonar avanzada o de la ATLS. Entonces, estas son las cadenas de supervivencia. Este, una es la cadena de supervivencia cuando un paciente pues, este, está en situación prehospitalaria, ¿sí? Es muy es muy importante saber identificar a un paciente que va a caer en paro. Lo mismo en el hospital, porque a veces estamos en el hospital y no tomamos en cuenta que nuestro paciente va a caer en paro. O sea, el paciente te avisa, ya te viene avisando desde horas o días antes, ¿sí? Que va a caer en paro un paciente hospitalizado. Aunque tengamos constantes vitales alteradas, que permanezca muy taquipnéico, muy taquicárdico, o su presión bajó de un momento a otro y luego se recuperó. Son situaciones que tiene que darnos como que una pista y aumentar nuestro índice de sospecha de un paciente vaya a caer en paro. Entonces esos son los algoritmos del 2015. Los puse porque las preguntas del CASE, perdón, estos son del 2020. Solo hay una pregunta del CASE que dice 2015, pero sigue siendo casi igual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente que hace paro cardíaco, ¿sí? Eso es rápido, eso no hay que tener dudas, ¿sí? A veces uno al inicio siempre a veces como que medio duda y dice, te pasa por la cabeza y dice, habrá caído un paro. Bueno, entonces uno lo que tiene que hacer, lo primero, pues, obviamente el algoritmo aquí dice iniciar RCP, ¿sí? Administrar oxígeno y conectar el monitor. O sea, si estás solo, idealmente, o sea, hay dos personas, uno inicia RCP y el otro le está conectando al monitor. El monitor es súper importante porque yo con el monitor o con el desfibrilador, yo sé mi ritmo, ¿sí? Entonces, mientras pongo el monitor, pues yo puedo ver si me da un ritmo para desfibrilar, o sea, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Si yo veo esas ondas en nuestro monitor, es un paciente que amerita una descarga. Obviamente, pues un sin pulso, un paciente en paro cardíaco. Entonces, ese es el manejo en un paciente y muy frecuente y llega o cada paciente en paro y se demora todo el mundo en poner un monitor. Y es un paciente que puede salir con una descarga o dos descargas, ¿sí? Por lo regular o muy común, los pacientes caen en este ritmo de fibrilación, de carga ventricular, ¿sí? Las muertes súbitas caen en la mayoría en este ritmo, ¿sí? Entonces, por eso es importante el monitor, ¿sí? Entonces, el algoritmo, pues, es así. Se ve que no tiene pulso, entonces se da la descarga, ¿sí? El otro extremo, el otro escenario es que el paciente no tenga actividad eléctrica, o sea, que tenga una línea isoeléctrica, que tenga asistolia, o que esté con actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso puede decir cualquier otro ritmo, obviamente que no sean estos, por ejemplo, un ritmo sinusal o cualquier otro tipo de taquicardia, ¿sí? O bradicardia, pero que no haya pulso, eso es actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en ese paciente lo primero es la adrenalina, ¿sí? Entonces, son dos escenarios, aunque hay estudios que dicen que también se puede usar adrenalina desde aquí, pero todavía eso no se aprueba y todavía se sigue en que en este escenario le damos adrenalina. Entonces, después de hacer la descarga en estos pacientes que tienen, hasta el mismo paciente les puede atravesar por todo esto, ¿sí? De esto puede pasar a esto y descargar, ¿sí? O de esto puede pasar a esto y usar adrenalina. Entonces, bueno, si fibrilación lo tienen, le dan descarga. Apenas se da la descarga, es una descarga de desfibrilación. Entonces, apenas se da la descarga, sigue de nuevo el RCP. Luego valorar el ritmo. Si es desfibrilable, otra descarga, ¿sí? De ahí hay que considerar la administración después de 2 minutos de RCP. Si el paciente no ha retornado a la circulación, administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Y pues ya se está considerando ya, o sea, ya alguien debe estarlo intubando. Entonces, son 3 dosis de descarga hasta que en la primera, segunda, en la segunda dosis de descarga ya hay que comenzar adrenalina en estos pacientes. En la tercera dosis de descarga, que todavía siga así igual el paciente, hay que dar estos fármacos, amiodarona o lidocaína, ¿sí? Y buscar, ya ir buscando las 5H y las T, ¿sí?
De ahí, pues, hay que seguir evaluando eso. En nuestro paciente puede seguir con ritmo desfibrilable o puede cambiarse a este extremo, o este paciente a este extremo puede cambiarse acá, ¿sí? Entonces, si es asistolia de actividad eléctrica sin pulso, pues le damos adrenalina intravenosa, ¿sí? 2 minutos de RCP, luego la adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Y valorar si el ritmo es desfibrilable o no. Si sí lo es, pues hay que dar ahí los puntos de aquí 5 y 7 de descarga, ¿sí? Si no, pues hay que seguir y siempre identificar las causas reversibles, por eso están las H y las T. Si es hipovolemia, si es hipoxia, si es acidosis, ¿sí? Pues si es acidosis me sale con bicarbonato o con bueno, en ese momento de urgencias con bicarbonato. Si es una hipoxia, pues mejorándole con la intubación va a salir. Hipovolemia con los líquidos o con sangre. Alteraciones de electrolitos, si es hipotermia. El neumotoras poniéndole este, una, haciéndole una toracostomía, ponerle ¿cómo se llama? Una descompresión con aguja en ese momento y luego poniéndole un tubo. Lo que es taponamiento cardíaco, pues habría que hacerle lo que es una pericardiocentesis, ver toxinas. Lo más frecuente pueden ser benzodiazepinas o opiáceos, ¿sí? Entonces ahí vienen los antídotos, el flumacenil, la naloxona. Esto aquí ya está un poco más complicado, en trombosis pulmonar o trombosis coronaria, pues, pues, y eso ya es el manejo, pues, de destapar el vaso y realmente deben ser en centros bien avanzados que lo tengan. Entonces, esto es sobre la, la dinámica y el algoritmo, y aquí viene de igual modo lo que se debe hacer, las compresiones, la frecuencia debe ser entre 100 y 120, y debes comprimir el pulmón 5 centímetros, ¿sí? Hay que minimizar las interrupciones. Esto es otro que es un error frecuente, la ventilación excesiva. La ventilación es realmente cada 6 segundos, ¿sí? Cada 6 segundos, porque la ventilación excesiva les aumenta la presión a nivel intraabdominal, ¿sí? Y después eso también disminuye el retorno venoso. O el paciente se vomita y se broncoaspira. Lo que dice acá, si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considere realización de una compresión y ventilación 32, ¿sí? Esta es la frecuencia 32 y pues capnografía, eso no lo van a preguntar. Las energías de descarga de fibrilación pues va de 120 a 200 joules, porque cuando la mayoría de los monitores de los desfibriladores ahorita son bifásicos, los antiguos son monofásicos, que la dosis es 360. La dosis de adrenalina pues es de 1 miligramo y la dosis de amiodarona es de 300, la de lidocaína pues de 1 a 1,5 miligramos por kilo. Y de ahí es valorar la intubación, ¿sí? O buscar un dispositivo supraglótico como lo que es la mascarilla laringe, ¿sí? De ahí, si el paciente retorna a la circulación espontánea, viene este algoritmo, ¿sí? Una fase inicial de estabilización, una fase de manejo continuo, ¿sí? En la fase inicial, pues, si no se ha puesto todavía el tubo, hay que intubarlo, hay que ponerle parámetros ventilatorios en nuestro ventilador mecánico de neumoprotección para mantener saturaciones de 92 a 98, la de dióxido de carbono de 35 a 45, la presión sistólica debe estar más de 90, la media más de 65, hay que hacer un electrocardiograma. Si en el electro consideramos que tiene infarto o choque cardiogénico, pues hay que tratar eso, ¿sí? Y hay que ver si el paciente pues, no tiene una muerte cerebral, puede que esté comatoso y hay que hacer todo el protocolo, tomografía, electroencefalograma. De aquí viene una pregunta para ustedes, es esta, sobre la hipotermia. La temperatura, pues, deben mantenerla entre 32 y 36. Esa sí es una pregunta. Y siempre tener presente esto de las H y las T durante la reanimación. Eso, pues, viene en su examen, dice, para garantizar la seguridad de la desfibrilación convencional o automática, el operador del desfibrilador no debe utilizar radios de comunicación. Entonces, los radios de comunicación dice porque impide el funcionamiento del desfibrilador. Entonces, señale en qué paso se realiza esta interferencia. O sea, en qué paso, si es al encenderlo, si es al administrar la descarga, al indicar alejarse del paciente. No sé si ustedes, yo creo que se han visto eso, esos DEA que vienen con, ustedes ya pegan las palas y pues ahí ya analiza el ritmo, o sea, se enciende, se pegan las palitas y ese DEA habla, dice. Este,
aplicar descarga, alejarse del paciente. Entonces, bueno, lo que interfiere con esos radios, pues es al momento de analizar el ritmo. Es la única pregunta así sobre DEA después de salir es analizar ritmo, ¿sí? De ahí viene este otro caso, es un paciente de sexo femenino de 68 años de edad. Este paciente va a urgencias por presentar desde hace 45 minutos dificultad para respirar, ¿sí? Este paciente refiere que le falta el aliento, que no puede respirar profundamente. Los síntomas, pues, se acompaña de mareo intenso y de náuseas que no llegan al vómito. Tiene un antecedente de diabetes mellitus, no insulino dependiente, desde hace 10 años. Toma metformina, 500 cada 12. Al examen físico, la temperatura es de 36,4, una frecuencia respiratoria de 22, frecuencia cardíaca de 170, ¿sí? La presión arterial 86,62 y satura 92% en el aire ambiente. El índice de masa corporal es de 29 y la paciente se encuentra muy ansiosa, de presencia de pulso carotidio rápido y ausencia de pulso radial bilateral. Se oculta murmullo vesicular bilateral con estertores moderados. En el electrocardiograma se observa una taquicardia ventricular de complejo ancho monomórfica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento inmediato en este paciente? Ya me están diciendo que es un paciente con taquicardia ventricular de complejo ancho monomórfico. Entonces, hay varias opciones. Es desfibrilar, 360 joules, marcapaso transcutáneo, 60 latidos por minuto, desfibrilar a 120 joules o cardioversión sincronizada a 100 joules. Si ese paciente no actuamos y no le aplicamos la, la terapéutica que necesita, va a ser paro. Entonces, una taquicardia ventricular. Aquí lo que llama la atención es, siempre que tengan, el paciente puede estar despierto, ¿sí? Pero si ya está inestable y tiene una presión arterial de 86, 60, o sea, si está despierto, el paciente puede estar con Glasgow de 14, de 13, pero el paciente está inestable, ¿sí? Esto lo va a llevar a la muerte, está hipotenso. Entonces, ahí el manejo inmediato, siempre que sean taquicardias, pues va a ser la cardioversión eléctrica, ¿sí? No es defibrilación, la desfibrilación es en ritmos desfibrilables, o sea, en fibrilación ventricular. Ahí se aplica dosis de desfibrilación. ¿Sí? Entonces, tanto en lo que es fibrilación auricular o en taquicardia ventricular de complejo ancho, también cardioversión sincronizada. Debe ser sincronizada para evitar ese efecto que el choque eléctrico dé sobre la onda T, ¿sí? Entonces, pues ahí el monitor trae todo, y son fáciles de manejar. Entonces, uno pone el monitor al paciente del coche de paro y ponen la opción de aplicar de sincronizar ritmo, ¿sí? Entonces, para que en el momento que ya esté, ahí va sincronizando con la onda R, para que justo en ese punto caiga la descarga, ¿sí? Entonces, se aplica, le ponemos la dosis es de 100 joules, ¿sí? Entonces le aplicamos una descarga. Defibrilar 360 joules, acuérdense que son en los bifásicos, en los monofásicos. En caso que sea una taquicardia, una fibrilación ventricular, un paciente con paro. El marcapasos, pues es un paciente que debe tener bradicardia, ¿sí? Paciente con bloqueo auriculoventricular, le pongo un marcapasos. Y lo que es desfibrilar a 120 tampoco, ¿sí? Es pacientes que estuvieran con paro cardíaco propio, ¿sí? Entonces, si les preguntan, pues taquicardia ventricular complejo ancho monomórfica, es cardioversión eléctrica sincronizada. Y entonces les pongo acá, ya hablamos de lo ventricular. Yo creo que en cardio casi no les dije de las fibrilaciones auriculares. Esto es más frecuente que les lleguen pacientes con esto. Esto no es esto es otra cosa, ¿sí? Esto es fibrilación auricular. Pues si ven las ondas del complejo QRS, pues de este a este está 2,5 cuadritos. De este a este, pues hay más de 3 cuadros. Está irregular, ¿sí? Y pues tiene ondas de fibrilación auricular. Entonces, si en el mismo contexto pueden tener un paciente así, y con una presión baja, pues también hay que considerar, y si es un episodio agudo, considerar lo que es la cardioversión eléctrica. Si es un episodio ya un paciente con fibrilación crónica, el algoritmo es diferente, ¿sí? Entonces, pues hay que ver si tiene menos de 48 horas y está inestable, si se cardioverte. Si no, vemos si tiene una cardiopatía estructural y se puede usar esto, ¿sí? Mecainía, profenona o medardo. Entonces, en este caso, en este paciente con taquicardia ventricular, es cardioversión sincronizada.
De ahí este es un paciente varón de 35 años que lo llevan a urgencias por un nivel de conciencia alterado, tiene Glasgow de 3. Está con otorragia derecha y vómito. Requiere asistencia inmediata para asegurar la vía aérea, pero el paciente presenta una vía aérea difícil y el procedimiento requiere de dispositivos avanzados. ¿Cuál es la conducta más apropiada para manejar al paciente si usted no tiene destreza y práctica de intubación orotraqueal? Dice cánula orofaringe, cricotiroidectomía, máscara laringe de intubación o cánula nasofaringe. Entonces, ¿qué es lo más apropiado para manejar a un paciente si no tenemos una destreza o una práctica de intubación orotraqueal? Entonces, pues esto también es muy, muy importante. Realmente eso sí lo da un poquito a veces los años y depende del área donde se desempeñe, pero saber intubar a un paciente es muy vital, ¿sí? Porque el paciente se muere con hipoxemia. O sea, caen en paro súper rápido. Si no lo intuban, un paciente que necesita manejo avanzado de vía aérea, caen rápido en paro y eh, por la hipoxemia, la misma hipoxemia. Peor si son pacientes, yo en la experiencia que tengo, sí he visto un montón de casos y es muy importante saber intubar. Entonces, o saber manejar la vía aérea. Aparte de intubar, saber manejar la vía aérea. Entonces, esta pregunta va enfocada a los dispositivos de vía aérea. Entonces, previo a la intubación, yo tengo que al paciente posicionarlo, ¿sí? Tengo que valorar su vía aérea, qué tan complicada es. Y ahí, pues, hay otra pregunta que es sobre el Malapanti. Esa es una, y hay otra, esa no es pregunta, pero lo pueden revisar, es un acróstico que se llama Lemon, ¿sí? Para valorar la vía aérea y ver qué tan difícil va a estar intubar, porque si no tengo mucha experiencia, yo busco a otra persona que tenga más experiencia, o busco un videolaringo, o me preparo para todo, ¿sí? Por si fracaso. Entonces, eso es un punto crítico, valorar qué tan difícil va a ser tu vía aérea. Entonces, si yo no tengo una práctica muy adecuada o una destreza, pues la opción más correcta aquí es máscara laringe de intubación, ¿sí? Coloca la mascarilla laringe de intubación, porque para poner eso no se necesita visualización directa de las cuerdas, aunque a mí en lo personal casi no me gusta. Entonces, máscara laringe de intubación. De acá, pues este es un paciente de 20 años que va al servicio de urgencias por un cuadro de una hora de evolución, de alteración del estado de conciencia, dificultad respiratoria y desmayo. Eso también les puede pasar. Tiene 20 años, la llevan a urgencias, tiene una hora de evolución que tuvo alteración de conciencia, dificultad para respirar y desmayo. Familiar refiere como causa aparente ingesta de un pastel de mariscos. Antecedentes patológicos familiares incluyen alergia conocida a crustáceos desde los 8 años. El examen físico, pues refieren que tiene una frecuencia de 145, respiratoria de 35, una presión arterial de 88/39, saturación de 75%. En la cara, pues hay edema palpebral bilateral, edema de los labios, de la lengua y que no responde a estímulos verbales. El paciente tiene cianosis en los lechos unguiales e importante dificultad respiratoria. Lo colocan en posición supina con elevación de extremidades inferiores y se colocan dos vías intravenosas periféricas y se inicia reanimación hídrica y se realiza intubación orotraqueal. ¿Cuál es la medicación inmediata más adecuada para la paciente? Metilprednisolona intravenosa, solución destrozada al 5%, epinefrina intramuscular o antihistamínicos parenteral. Estos casos, pues, son un paciente que está con un dato de choque anafiláctico, ¿sí? Porque tuvo una exposición a un alérgeno conocido, ¿sí? Que es mariscos, también pueden ser picaduras por abejas, por avispas. Entonces, yo cuando estuve en Ecuador, que estuve 3 años en urgencias, me acuerdo que alcancé a tratar, vi como 4 o 5 pacientes y llegan así, y son jóvenes, ¿sí? Y por ejemplo, así por mariscos y todo, llegan así. En este caso, pues la intubaron y está más grave y todo. Entonces ahí entra tu duda, uno por conocimiento, y hay gente que no conoce eso y comienzan a meterle corticoides, meter prednisolona, hidrocortisona, porque lo ven todo hinchado, ¿sí? Eso es sin miedo de entrada, pues, y la indicación siempre va a ser la epinefrina intramuscular. Y esa medicación es como mágica, realmente. El paciente se recupera así súper rápido. Si se actúa bien, se recupera súper rápido. Entonces se pone la epinefrina intramuscular. Eso es para choque anafiláctico, ¿sí? Paciente con choque anafiláctico. Le pones epinefrina, no pasa nada. Una vez me pasó un paciente
que le habían puesto ahí en el área de consultorios, le habían aplicado diclofenaco, la señora era alérgica. Y ahí mismo colapsó, cayó y estaba con shock anafiláctico. Ahí mismo se le puso la adrena y ya. Entonces, la medicación de inicio, pues, es la epinefrina, ¿sí? Entonces se pone la adrena intramuscular. De ahí hay otro escenario, que es en esos pacientes con choque anafiláctico, ¿sí? Por eso es importante preguntar los antecedentes. Entonces, en este paciente dicen, la adrenalina es el fármaco de elección en los pacientes con choque anafiláctico. No obstante, pacientes con uso de betabloqueantes pueden no responder apropiadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no responden? Porque están bloqueados los sitios donde va a actuar la adrenalina por el fármaco. Entonces hay que usar otro fármaco. ¿Qué fármaco usamos en estos casos? Dopamina, hidrocortisona, glucagón o difenhidramina, ¿sí? Bueno, entonces, si tenemos a un paciente con anafilaxia, pueden ser los síntomas, pueden ser orales, por prurito labial, lingual, palatino, además labios. A nivel cutáneo, a nivel respiratorio, pueden ser espasmo laríngeo, ¿sí? A nivel óptico, cardiovascular, mareo, el presíncope, el síncope, pueden tener arritmias, hipotensión, pueden llegar a paro, ¿sí? Pueden convulsionar, no gastrointestinal, dolor abdominal, cólicos, vómitos, diarrea, ¿sí? Eritema de conjuntivas. Entonces hay que ver lo mismo, el estado de conciencia, valorar intubación, ver si no tiene datos de choque, ¿sí? Aquí dice, si la escala de Glasgow es igual de 15 puntos, frecuencia respiratoria es menos de 25, no usa musculatura accesoria, tolera la conversación, presión sistólica, miren, incluso con una presión sistólica más de 90 y frecuencia cardíaca de menos de 120, adrenalina, ¿sí? Posición de Trendelenburg y considerar antihistamínicos. Y luego, si ya se considera corticoides, pero a considerar inicialmente siempre adrenalina. Si tiene deteriorado el Glasgow o está taquipneico o tiene dificultad para hablar, ¿sí? Y tiene una presión, como dice, sistólica más de 90 o frecuencia cardíaca más de 120, pues también adrenalina, ah, mantener vía aérea, dar oxígeno, lo mismo la posición, dar líquidos, antihistamínicos, considerar todo eso, ¿sí? También considerar si el paciente necesita intubación o no, si tiene datos de insuficiencia respiratoria. Pero el enfoque en sí, el manejo de la anafilaxia, siempre hay que tener presente la adrenalina. Esa es la vía este es el esquema de los fármacos que se usan, ¿sí? La noradrenalina, pues, se puede usar como terapia secundaria y en sí es para mantener una presión arterial sistólica más de 90, ¿sí? El glucagón es terapia secundaria en estos pacientes que toman betabloqueantes. Lo que hace es aumentar el ritmo y el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, pues el glucagón es intramuscular o intravenoso y él viene de 1 miligramo, que no sé si ustedes han visto las ampollas de glucagón, y esa es la respuesta que hay que poner en caso que les llegaran a consultar o que les salga esta pregunta de pacientes que usan betabloqueantes, ¿sí? Entonces, en choque anafiláctico en betabloqueantes, el glucagón. De ahí, según las guías de la reanimación cardiopulmonar de la American Heart Association del 2015, dice la temperatura que se recomienda para hipotermia en los cuidados postparada cardíaca es la que revisamos, que es de 32 a 36, ¿sí? Entonces esa es la temperatura, no es 32 a 34, no se vayan a confundir. Esto ya está muy bajo y esto también. 32 a 36 es lo que recomiendan todavía, hasta el 2020 sigue así. Acá esto es de un paciente varón de 70 años en evaluación preoperatoria para cirugía electiva de prostatectomía abierta por hiperplasia prostática benigna. Está asintomático, no hay alergias conocidas. El paciente tolera 6 MET. Al examen físico, presión arterial 120/80, no hay ortostatismo, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 14 por minuto y el oxímetro de pulso al 90% del aire ambiente. Le evalúan la faringe, visualizan el paladar blando, la fauces y úvula al pedir la extensión de la lengua. Entonces, con eso, pues es la única pregunta que hay sobre valoración de la vía aérea. Nos dice radiografía normal y electrocardiograma sin hallazgo. ¿Qué categoría de facilidad de intubación presenta este paciente según la escala de Malapante? Tienen las 4 categorías. Entonces, a este paciente solo le ven el paladar blando, las fauces y la úvula, de la extensión de la lengua. La clase 1, pues se ve el paladar blando, la úvula y los pilares amigdalinos, ¿sí? Se ven bien los pilares amigdalinos. En la fase 2 se ve el paladar blando, la úvula, ¿sí? Y lo mismo las fauces. Entonces sería clase 2 la de mi paciente. Clase 3 es la visibilidad del paladar blando y solo la base de la úvula.
solo se ve aquí esta base. Y la clase 4 pues ya solo se ve el paladar duro, ¿sí? Entonces, pues es clase 2. Y también de esto les sirve, pues, eso pues nos explican cuando rotamos anestesiología en la facultad, pues lo que es la valoración de la vía aérea y todo, pero realmente cuando ya estamos con el paciente ya es muy, muy diferente. Realmente durante la intubación de un paciente a otro hay mucha variabilidad en su anatomía. Hay unos que están muy fáciles, hay otros que puede que se compliquen. Entonces siempre, si como consejo, buscar a alguien que sepa intubar bien y puedes entrar como primer intubador, si ya no puedes hacer el primer intento, que entre la otra persona. Y todo es para beneficio del paciente, porque evitar traumas, evitar que se dematice pues la glotis, ¿sí? O que se rompa la tráquea, son cosas que pueden pasar. Entonces siempre hay que evaluar la vía aérea. Entonces este paciente es clase 2. Y si le sale la pregunta del malapante, y es clase 2. Se ve solo el paladar blando y lo que es la ovulación, la fausa. Eso es sobre lo que es ACLS. Y de ahí de ATLS, pues los típicos casos de trauma de tórax y de trauma de abdomen, ¿sí? Eso siempre los va a perseguir, incluso cuando vayan a dar sus exámenes de posgrado también. Lo mismo sobre los algoritmos de ACLS. Entonces es muy frecuente que sí les vayan a salir preguntas de esto. Entonces, yo considero que con esto es suficiente para comenzar ahorita a desglosar preguntas, estos cuadros que he puesto al principio. Entonces, esto es de trauma de tórax. Los cuidados de un paciente, pues, obviamente, pues proteger columna cervical, asegurar vía aérea, el oxígeno, la vía venosa, ¿sí? Esto hay que asegurarlo, ¿sí? Entonces hay que ver si el paciente es inestable, puede ser inestable por hipotensión o por insuficiencia respiratoria. Si la inestabilidad marcada es por hipotensión, como vemos aquí, la idea es que llegamos a este diagnóstico, pensar en hemotoras, taponamiento, neumotoras a tensión, o por costal, o obstrucción de vía aérea, o neumotoras abierto. En hemotórax, esta es la característica, la presión venosa central está disminuida, ¿sí? Entonces, por mucho que le pasen volumen a ese paciente, no va a mejorar su presión arterial. Entonces, en el hemotórax, va a tener que tratarse así, con un drenaje torácico. No vienen preguntas de motoras, creo. Yo ahorita estuve viendo, pero parece que no vienen. De ahí viene la otra situación que es el taponamiento cardíaco. De esta creo que sí viene una. La presión venosa yugular, sí, está elevada y los tonos cardíacos están disminuidos. Los casos clínicos vienen estos datos. El manejo, pericardiocentesis o cirugía. ¿Sí? En neumotoras a tensión, ¿sí? Ese neumotoras a tensión, presión venosa yugular aumentada, desviación de la tráquea, está hipoventilado los campos pulmonares y está hiperinsuflado el emitoras afecto con hiperresonancia a la percusión del tórax. El manejo, si el paciente está inestable, lo primero es punción, ¿sí? O sea, poner una aguja en el tórax, ¿sí? Después es el drenaje torácico, o sea, ya poner el tubo. Pero todas las guías todavía se mantiene esa recomendación. En neumotoras, atención, la punción o la descompresión con aguja, ¿sí? Que es para evitar que el paciente caiga en paro, porque solo lo que hacemos con la aguja es descomprimir y liberar un poco la presión para que mejore el retorno venoso. Acuérdense que es un choque obstructivo el neumotórax, atención. Esto también es choque obstructivo, ¿sí? El hemotórax puede tener choque, pero ya es un choque hemodinámico. De ahí, pues, lo otro es que esté con insuficiencia respiratoria, un paciente con bolet costal, eso no les van a preguntar, obstrucción de vía aérea y el neumotórax abierto, ¿sí? Neumotórax abierto, con una herida a nivel de tórax, puede haber hay que taponar la herida y también poner tubo. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente? Lo podemos hacer con esto, con ultrasonido, ¿sí? Este cuadro es específicamente para el trauma de abdomen, aunque me salte de allá, acá, solo le quería dar esos datos. En el trauma de abdomen tenemos opciones de evaluación. El ultrasonido, ¿sí? Que es focalizado al trauma, FAS, la tomografía o el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cuál es la indicación? Siempre que tengamos un trauma de abdomen en un paciente inestable, si la opción está ultrasonido, es ultrasonido, ¿sí? Si el paciente está estable, tomografía. Lo otro, pues creo que no viene ninguna lavado peritoneal diagnóstico y se indican pacientes hemodinámicamente inestables
en caso que no tengamos esta opción del eco. Entonces, la ventaja, pues, obviamente el ultrasonido es más rápido, tiene sensibilidad 86 a 97 y depende del operador. Entonces, esa es una desventaja, ¿sí? La tomografía es muy específica y tiene mayor sensibilidad. Y pues el lavado peritoneal, pues, es invasivo y de baja especificidad. Entonces, en trauma de abdomen, esas son las indicaciones cuando le tenemos que al paciente abrir su abdomen para revisarlo. La paratomía urgente basada en la TLS, esas son las indicaciones. Si el paciente está con hipotensión y el ecofas positivo, a quirófano. Herida por arma de fuego, a quirófano. No necesita ecofas, no necesitamos nada porque tiene una herida por arma de fuego. Evisceración también a quirófano. Ya viene cuánto es peritonitis, igual rotura de diafragma o hallazgos en tomografía. Esto ya es en evaluación secundaria. La mayoría de las tomografías en paciente estable. Una evaluación secundaria, vemos si no tiene neumoperitoneo o ruptura del tracto gastrointestinal o una lesión de parénquima visceral. Pues hay que buscar intencionadamente el vaso o el hígado. Con esto responden las preguntas que les caigan de trauma, ¿sí? Con este cuadro, entonces, tenemos y lo clasificamos si está cerrado o si es penetrante. Acuérdense que cerrado es cuando no penetra peritoneo, o sea, puede tener una herida en el abdomen, pero que esté y se quede en plano muscular, interfacial, ¿sí? Entonces ahí consideramos lo mismo, ¿mi paciente está estable o está inestable? Hay que ver eso en nuestro caso clínico. Si nuestro paciente está estable, sospechamos una lesión, si sí la sospechamos hay que hacer una tomografía, ¿sí? En paciente estable, trauma abdominal cerrado en paciente estable, tomografía, ¿sí? De ahí, trauma abdominal cerrado en paciente inestable, eco. Eco positivo, cirugía. Inestable, eco negativo, buscar otra causa de sangrado. Trauma penetrante, puede ser por arma de fuego o por arma blanca. Por arma de fuego es lo que les digo, la parotomía. Por arma blanca hay que ver si está inestable o si existe una de las indicaciones previas de la parotomía. Si está estable, podemos evaluar tomografía o explorar, esto es lo más común, que se explora la herida en la pared anterior, ¿sí? Para ver la fascia. Porque si la fascia está íntegra, pues solo observación. Y la estabilidad, tomografía y ver si hay una visceral lesionada, ¿sí? Entonces, con ese algoritmo, pues realmente resolvemos casi todas. Aquí, pues, en ATLS, cuando ustedes estén leyéndolo, pues van a darse cuenta que el primer capítulo creo enfoca mucho a la revisión secundaria, porque hay pacientes que en la revisión primaria no se identifican lesiones. La revisión secundaria es cuando ya pasa un tiempo determinado, ya estabilizamos a nuestro paciente y tenemos que volverlo a revisar con estudios de imágenes o algo más para determinar que no tenga una lesión que sea potencialmente fatal. Entonces aquí dice, ¿cuál es la lesión torácica potencialmente fatal durante la revisión secundaria? Porque en la revisión primaria te llega el paciente y tú dices, ah, pues es un trauma de tórax, puede tener neumotórax, hemotórax, taponamiento cardíaco, bole costal, lesión de vasos, ¿sí? Pero a veces no pensamos en algo que sería la lesión cardíaca, ¿sí? La lesión cardíaca cerrada, pues el paciente va manejando y se chocó y se golpeó el volante contra el pecho. Tiene una contusión cardíaca y esa contusión pues no se revisa y pues a veces no la identificamos a tiempo. Entonces ese músculo cardíaco por el mismo trauma, por el golpe, pues, se daña. Entonces la lesión cardíaca cerrada es la que hay que tener siempre presente porque sí es potencialmente fatal. Entonces, lo que más se lesiona es el ventrículo derecho, luego es la aurícula derecha, ¿sí? Son las cavidades que más frecuentemente se lesionan en traumatismos cerrados, ¿sí? Y el traumatismo, pues, a nivel de la región external. Entonces, ya hay que irlo pensando cuando tenga un paciente así. Y va a variar. Pueden estar asintomáticos o pueden estar con hipotensión, taquicardias, pueden hacer arritmias o pueden hacer paros, ¿sí? Entonces, hay que evaluar la lesión cardíaca cerrada. ¿Cómo se evalúa? Con un electrocardiograma, enzimas cardíacas, ultrasonido. Ok, no nos vamos a detener mucho en eso, pero en revisión secundaria, pues si les cae esta pregunta, hay que buscar lesión cardíaca. Aquí nos hablan de una paciente de 28 años, ¿sí? Que la llevan a urgencias. El personal del 911 hace 30 minutos sufrió una colisión frontal en su vehículo contra un poste, ¿sí? Ella se encontraba conduciendo sin cinturón de seguridad. La velocidad es a 100 kilómetros por hora. La paciente está agitada y refiere intenso dolor en el centro del tórax.
no tiene antecedentes personales, está con frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 25, está taquicárdica, taquipneica y está hipotensa, ¿sí? 85-55 y temperatura de 36. El oxígeno está al 80% aire ambiente y el tórax presenta estigmas de golpe en el volante, con el volante de su vehículo en el centro de la pared torácica. A la ocultación y disminución de los ruidos cardíacos, ¿sí? Tiene disminución de ruidos cardíacos y ruidos pulmonares conservados. Ya puede ser un taponamiento cardíaco. Hemograma leucocitos de 12.000. Tiene ingurgitación yugular, pues es un taponamiento cardíaco. Hemograma tiene leucocitos de 12.500, segmentados de 68, hemoglobina de 13. Entonces, acá no nos preguntan el diagnóstico, dice, ¿cuál es el paso siguiente recomendado en el manejo del paciente? ¿Sí? Realizar una radiografía posterior anterior de tórax, realizar toracocentesis, realizar toracostomía de urgencia. El pulmón ya nos dicen que pues, está normal, ¿sí? Que no hay, que los ruidos pulmonares están conservados y no me dan ningún dato patológico en lo que es el tejido pulmonar. Entonces, pues no tiene sentido que le vaya a servir una toracocentesis ni una toracostomía de urgencia, ¿sí? Toracotomía de emergencia. Aquí está, la duda les cae si le hacen la radiografía o le hacen un ecofaz, ¿sí? Entonces, en la actualidad el enfoque es este, realizar un eco, ¿sí? Entonces, porque incluso se la da como correcta al CASES, el paso siguiente recomendado en el manejo del paciente. Yo sé que en todos los hospitales no hay en el área de urgencia un eco, pero la mayoría sí. Entonces, es el eco. Entonces, hay que hacer lo mismo, el ABCD en todos estos tipos de pacientes, la vía aérea, ver la situación ventilatoria, si tiene alguna alteración hemodinámica, lo neurológico y buscar otras causas, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente pues, con las características del paciente previo, ¿sí? O que tenga dolor abdominal, fracturas costales, contusión abdominal, examen dudoso hay que ver si está estable o no, ¿sí? Si está estable hay que continuar con la evaluación primaria. Si está inestable, siempre van a hacerse ultrasonido y el que le dice el EFAS, que es extensión a tórax, ¿sí? Entonces hay que ver si es negativo o si tiene necesidad de cirugía, o sea, abrirle el abdomen o drenar el tórax. Porque bien podemos ver líquido hemoperitoneo, podemos ver hemotoras o neumotoras, tamponamiento cardíaco. Entonces, el enfoque por eso es hacerle el ultrasonido. Entonces, en ese paciente, si te van a preguntar a esa paciente, el ultrasonido, estas son las ventanas de ultrasonido, y esto es rápido, porque a mí me llegaban los politraumatizados, ahí teníamos el ultrasonido, y lo que decía era buscar, ¿sí? Estas son las ventanas. Esta ventana, pues, es para ver si no hay líquido libre en el espacio de Morrison, ¿sí? Aquí, si no hay líquido libre en el ángulo, a nivel esplénico, a nivel pélvico, en el nivel subsifoideo, para ver precisamente el corazón, ¿sí? A ver si no hay un taponamiento cardíaco. Y estas son ventanas que se hacen para ver el pulmón, porque por ultrasonido yo puedo ver si tiene neumotórax, si tiene hemotórax, ¿sí? Entonces, esa es la utilidad y esto es un estudio rápido. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues hacer un FAST, ¿sí? Y es cosa de 3-5 minutos, ¿sí? Entonces hay que ver si está negativo, pues, que no hay líquido, que no haya líquidos negativos, ni pericardio, ni peripático, ni perisplénico, ni pelvis, ¿sí? Y estas son las imágenes que valoramos, ¿sí? Cuando vamos al paciente, colocamos el transductor, ¿sí? Buscamos aquí al nivel del espacio Morrison, a veces se colecciona sangre, se ve así estas características, ¿sí? A nivel pélvico, pues esta es la vejiga, esta es una vista sagital, esto es axial, ¿sí? Entonces, esto es la vejiga, pero hay que ver si no hay líquido a este nivel. A nivel periesplénico, aquí está el vaso, está normal. Y pues a nivel subsifoideo, acá está el corazón, acá está el ápice, la punta y acá está la base. Entonces hay que ver si no tenga un derrame, taponamiento cardíaco. Entonces, de ahí pues hay que hacer el ultrasonido de este paciente. Este otro caso es un paciente masculino de 34 años de edad que lo valoran en el centro de trauma por sufrir accidente automovilístico de 5 minutos. Al examen físico presenta frecuencia respiratoria de 28 minutos,
Temperatura 36, un pulso de 110, la tensión arterial 60-40, hay palidez generalizada, la que me está hablando y poco doloroso. No hay signos de focalización, la radiografía tiene un mediastino ensanchado. Selecciona el diagnóstico probable y la acción prioritaria considerando la distribución trimodal de la mortalidad del trauma, ¿sí? Pues neumotoras a tensión que requiere toracotomía exploradora, un neumotoras abierto y colocación de tubo de tórax, una ruptura de grandes vasos que requiere exploración y la contusión pulmonar que requiere toracotomía exploradora. Una contusión pulmonar no requiere toracotomía exploradora, ¿sí? Las contusiones pulmonares pues, no se manejan así. Descarto eso. Neumotoras a tensión con toracotomía exploradora, neumotoras abierto y colocación de tubo. Acá el dato característico para que la resuelvan rápido, en caso que les llegue a salir alguna de ustedes esta pregunta, pues sería específicamente aquí, mediastino ensanchado. Acuérdense en las estructuras del mediastino, corazón, grandes vasos, bronquios, todo eso. Entonces, si el mediastino está ensanchado y un paciente con choque, hay que valorar que no haya una ruptura de grandes vasos que vaya a requerir una exploración. Entonces, pues también se lo pueden repasar después. De forma rápida, neumotoras, drenaje endotorácico. Siempre que el neumotórax sea simple, pero si es neumotórax a tensión, primero la descompresión con aguja. Del costal, analgesia, oxígeno y fisioterapia. El hemotórax hay que drenar, ¿sí? Y controlar el sangrado. Aunque no les vienen preguntas de hemotórax, pero si ese paciente produce más de 200 ml por hora en las primeras 4 horas, es un paciente que puede tener una lesión de un vaso sanguíneo y necesita una exploración. Hay que abrir y explorar y ver por qué está sangrando. Lesión cardíaca, pues hay que observar y vigilancia y lesión de grandes vasos, cirugía, como el caso previo, mediastino ensanchado. Acá hay otro caso, y este paciente, pues, es el mismo, ¿no? La respuesta, ruptura de grandes vasos. Acá vienen los casos estos de tórax, es el mismo concepto. A ver, si tenemos el neumotórax, acuérdense que es ese aire que se mete entre las pleuras, ¿sí? Entonces, la cavidad pleural debe tener una presión que debe ser negativa para lo que es la presión atmosférica. Si hay una lesión, puede ser bronquial o puede ser una lesión abierta en tórax. Hay ese efecto de válvula donde el aire entra en cada respiración y no sale. Entonces comienza a aumentar la presión, comienza a aumentar la presión dentro del tórax, les desplaza el mediastino, desplaza la tráquea, comienza a comprimir vasos y el paciente hace choque. Si no se corrige ese aumento de presión, se mueren, pues se muere realmente, hace paro y pues, entonces lo ideal, ya le di clic, en este paciente, pues dice, hombre de 25 años llevado a urgencias por personal paramédico porque tiene un traumatismo penetrante de tórax hace una hora. El paciente está agitado, tiene dificultad respiratoria y refiere dolor torácico. No se conocen antecedentes personales. El examen físico 110 de frecuencia cardíaca, respiratoria de 30 y la presión arterial de 85-55, temperatura de 36, saturación de oxígeno al 80% del aire ambiente, ¿sí? El tórax presenta herida penetrante 1 centímetro en el tercer espacio intercostal derecho. La lesión está en mi tórax derecho, en tercer espacio. En la línea medioclavicular, a la palpación presenta enfisema subcutáneo, perilesional, el hemitórax derecho está elevado, tiene hiperresonancia de percusión, con ausencia de murmullo vesicular, ¿sí? Hay ruidos cardíacos rítmicos y taquicárdicos, el cuello presenta ingurgitación yugular y el hemograma muestra leucocitosis y tiene segmentados de 68, neutrófilos, con promedio de neutrófilos, hemoglobina 12,5 y el tipo de sangre es ARH positivo. ¿Cuál es el procedimiento inmediato? Entonces, esto sí les puede llegar también a tocar de acuerdo al área donde se vayan a trabajar. Y ese paciente tiene trauma de tórax y tiene la semiología de un neumotórax, ¿sí? El neumotórax a tensión es cuando está inestable. Si el paciente está inestable, tiene neumotórax a tensión. Si el paciente está estable, es un neumotórax simple, ¿sí? Entonces, este paciente tiene 85-55 y está con los datos semiológicos de lo que es un neumotórax, ¿sí? Enfisema subcutáneo perilesional. El mitórax derecho está elevado, la hiperresonancia, la percusión y no hay murmullo vesicular, ¿sí? Y esto la incurgitación yugular. Por eso en que el choque que comienza a producir es por disminución del retorno venoso, entonces se comienza a congestionar la sangre en las venas. Es un choque obstructivo, entonces a estos pacientes inicialmente es la toracostomía con aguja, ¿sí? Esto es radiografía, pues no hay que perder tiempo clínicamente, ya lo identifiqué y pues el paciente se puede morir. Pericardiocentesis, no está en lado derecho la lesión, no en lado izquierdo. Toracotomía de emergencia tampoco cumple criterio.
La toracotomía de emergencia más que todo es cuando tienes lesiones cardíacas, un proyectil por arma de fuego, una puñalada que esté justo en el corazón. De acá viene un paciente de sexo masculino, ¿sí? De 25 años. Este paciente es trasladado de urgencias al hospital, donde se recibe como consecuencia un traumatismo importante de tórax, un accidente en vehículo. El examen físico consta que el paciente está polipnéico y desviación de la tráquea hacia la derecha a nivel del cuello. Y pues hay ausencia muy vesicular en mi tórax izquierdo. Entonces, ¿cuál es la conducta inicial para salvar la vida? Si ven, el mismo concepto se repite. Yo me acuerdo que a mí me preguntaron esto en el ENAR. Entonces, ponen así, intubación orotraqueal, reposición de líquidos y sangre, toracocentesis con aguja o reanimar. ¿Sí? Entonces, el mismo principio, el mismo concepto. Hay que hacer toracocentesis con aguja, porque si lo intubamos, lo comenzamos a ventilar y vamos a seguir metiéndole aire así, en forma del efecto de válvula, y va a seguir aumentando el precio para caer en paro. Hay que resolver la patología en este paciente, toracocentesis con aguja. Luego de la toracocentesis con aguja, sí se puede valorar la intubación. ¿En qué patología se encuentra el signo de Kussmaul? En el signo de Kussmaul, pues aumenta la presión venosa durante la inspiración, cuando el paciente respira de forma espontánea. ¿Sí? Entonces es lo que habíamos hablado, puede ser o taponamiento cardíaco, neumotórax, motoras o tórax inestable. El signo Kussmaul más frecuente lo vemos en el taponamiento cardíaco. En este paciente de 34 años con trauma cerrado de tórax, refiere dolor torácico intenso y disnea. A la exploración hay signos de distrés respiratorio agudo, enfisema subcutáneo y hiperresonancia a la percusión de mi tórax derecho. ¿Cuál es el manejo adecuado? Descompresión con aguja previa radiografía urgente, radiografía diagnóstica de tórax y descompresión con tubo torácico, descompresión inmediata mediante inserción de tubo torácico o toracoscopía urgente y descompresión inmediata con aguja. Entonces, tiene 34 años, antecedente de trauma de tórax, está con dolor y disnea. Y tiene datos de distrés respiratorio, quizás subcutáneo y lo que es hiperresonancia, la percusión de mi tórax. Esto de toracoscopía y descompresión inmediata es la opción D. La opción C es descompresión inmediata con inserción de tubo torácico o una descompresión con aguja previa radiografía urgente de tórax. Entonces, la confusión que puedan tener puede ser entre la A y la C. Entonces, nosotros pues, seguimos con el mismo principio de este paciente, pues hay que hacer la descompresión inmediata, ¿sí? Y la descompresión en este paciente es con el tubo. Ahí no hay mayor problema. Este paciente no nos dan datos de tórax inestable, de neumotórax a tensión, ¿sí? Lo más probable es que tenga un neumotórax simple. Tiene datos de distrés respiratorio, pero no está hipotenso, no está chocado. Entonces, pues, a este sí inserción de tubo torácico. Es lo que les decía de este cuadro. ¿Sí? La colocación del tubo. Bueno, aquí no está solo neumotórax abierto, pero trauma cerrado de tórax. ¿Sí? En este otro paciente es una mujer de 47 años que va a urgencias llevada por personal paramédico. La paciente tiene un traumatismo penetrante de tórax hace una hora aproximadamente. No tiene antecedentes personales patológicos, tiene frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 25, la presión arterial de 25-55, con temperatura de 36. De ahí el paciente satura el 88% y pues tiene ingurgitación yugular. El tórax presenta una herida de 2 centímetros, el cuarto espacio intercostal, a 3 centímetros medial al pezón. Los campos pulmonares con presencia de murmullo vesicular normal y ruidos cardíacos hipofonéticos. ¿Cuál sería el paso inicial recomendado en este paciente? Solicitar una radiografía posterior anterior de tórax, realizar una toracostomía con aguja, realizar una pericardiocentesis, realizar una toracostomía con tubo. Entonces, pues este paciente, pues es un paciente que es lo mismo, viene con ruidos cardíacos hipofonéticos, ¿sí?
Tiene trauma de tórax, pero como uno de los casos que vimos al principio, dice campos pulmonares con presencia de un vesicular normal. Por eso en que al principio era el paciente, creo que era casi las mismas características, pero había que hacerle el ecofaz. En este caso, ya como que le hayan hecho el ecofaz, o pues sería, ¿cuál sería el paso inicial recomendado? Radiografía, toracostomía, toracostomía con aguja o con tubo, pues no, ¿sí? Entonces estamos pensando que el paciente tiene un taponamiento cardíaco, ¿sí? Por la herida, por los ruidos cardíacos hipofonéticos, ¿sí? Entonces sería realizar una pericardiocentesis. Entonces, para que no se vayan a confundir si les llega a salir. Creo que es hasta el mismo caso, pero cambian la pregunta. Quisiera cuál sería el paso inicial en este paciente y cambian las opciones. Si le sale la de ultrasonido, hay que poner la del ultrasonido. Y si sale esta, pues acuérdense de lo que es la pericardiocentesis, porque tiene campos pulmonares normales, un modo vesicular normal. Estas son de trauma abdomen cerrado, siempre las están preguntando y siempre están en el banco. El año pasado también preguntaban lo mismo. Trauma abdominal cerrado, seleccionar y ordenar la frecuencia de órganos que se afectan de forma frecuente. Entonces, los órganos que se afectan puede ser en el cerrado o en el abierto, cambia la frecuencia. Entonces, aquí hay que relacionar intestino delgado, grandes vasos, vaso, hígado y colon, ¿sí? Entonces, acá lo relacionamos de acuerdo a su frecuencia. En el cerrado, más frecuente se va a afectar el vaso. Siempre que haya trauma cerrado, más frecuente se afecta el vaso, a seguir el hígado y luego el intestino delgado, ¿sí? Entonces, primero vaso, después hígado y después intestino delgado. Y por arma blanca, ¿sí? Con un trauma abdominal penetrante por arma blanca, los órganos afectados cambian. Entonces están las opciones mismo, hígado, grandes vasos, intestino delgado, diafragma y colon. Entonces, más frecuente va a ser cuando es por arma blanca, el hígado, ¿sí? Por eso en que la mayoría de las personas somos diestras. Entonces, imagínense que vayan a apuñalar a alguien al abdomen. La puñalada yo la envío hacia mi lado izquierdo por ser diestro, entonces la lesiono el hígado, por eso más frecuente es el hígado, así, cuando es por arma blanca. Y después el intestino delgado y luego el diafragma, por la misma cinemática del trauma. La persona que va a apuñalar a alguien, pues, va al cuchillo de abajo hacia arriba y va hacia, como es diestro, como somos diestros la mayoría de las personas, va a lesionar el lado izquierdo de la víctima, ¿sí? Puede llegar hasta el diafragma, para que se acuerde más o menos. Pues, si les preguntan arma blanca, pues hay que buscar la que tiene el hígado como primero, que sería la uno, ¿sí? Número uno. Y le responden rápido. Esta es sobre un hombre de 55 años que es llevado a urgencias en un hospital de trauma por personal paramédico porque presenta traumatismo por golpe de un balón de fútbol en el abdomen hace una hora, ¿sí? Ese paciente se encuentra tranquilo, sin embargo, presenta dolor de moderada intensidad en todo el abdomen. No refiere antecedentes personales patológicos. También físico, pues tiene frecuencia cardíaca de 100, tiene una presión arterial de 160, tiene temperatura de 36,5, satura de oxígeno al 88%, aire ambiente. El abdomen presenta el estigma de golpe, los ruidos hidroaéreos presentan disminución, hay dolor a la palpación superficial y profunda de mi abdomen superior sin evidencia de signos de peritoneo, ¿sí? De región perineal sin patologías, el hemograma 10.500 de leucocitos, hay segmentados neutrófilos, hemoglobina de 13, grupo ORH positivo. ¿Cuál es el examen complementario que yo recomiendo en este paciente para evaluar la patología intraabdominal? Entonces, de acuerdo a los esquemas que les puse al inicio, pues hay que evaluar esto, la estabilidad, ¿sí? Está estable. El trauma es un trauma cerrado de abdomen, ¿sí? Entonces me dicen ecofaz, tomografía, lavado peritoneal, ecografía de abdomen inferior, ¿sí? Entonces, el paciente como un paciente estable, pues, igual, esto les va a servir para que lo sigan repasando de igual modo. Cerrado, estable, sospechamos lesión, sí, tomografía. Entonces, paciente, tomografía, la opción aquí es abdominal y pélvica, ¿sí? Un paciente estable, acuérdense. Trauma cerrado abdomen, paciente estable, tomografía. Un paciente con traumatismo abdominal cerrado, hemodinámicamente inestable. ¿Cuál de los siguientes métodos diagnósticos es el ideal en este caso?
Si ya dicen que está inestable, busco si está el ultrasonido, ¿sí? Entonces sería un ultrasonido abdominal dirigido por traumatismo, ¿sí? Este mismo. Es lo que les decía, solo con esos cuadros los tienen ya visualizados en su memoria los escenarios y ya con eso resuelven, ¿sí? Y dicen que es cerrado, ¿sí? Paciente inestable, ultrasonido. O sea, esas son las preguntas que vienen de trauma de abdomen. De choque, pues vimos al principio choque anafiláctico, pues hay muchos tipos de choque, que es el cardiogénico, el distributivo, que es por sepsis, que el anafiláctico también es distributivo. Hay el choque hipovolémico, ¿sí? Que puede ser oligoémico o no oligoémico. Entonces, las preguntas que salen la mayoría son de este tipo de choque, del choque hemorrágico, ¿sí? Entonces, esta tabla sí hay que aprendérsela, ¿sí? O aprender lo característico sobre choque. Esta tabla es la clasificación de choque hemorrágico en 4 grados, ¿sí? Entonces, los grados son para determinar qué hago con mi paciente. Si lo observo, si considero usar líquidos, si acá hay el grado 3, hemoderivados. Y grado 4, pues son pacientes que pueden requerir incluso transfusión masiva, ¿sí? Y también ver qué tanta mortalidad pueden tener, ¿sí? Entonces, ¿cómo los clasifico? Con los constantes vitales, frecuencia cardíaca, la sistólica, ¿sí? Con lo que va a ser el estado de alerta y lo que se estima el volumen, la pérdida de sangre en mililitros, aunque los casos clínicos sí traen esto, el volumen sanguíneo perdido, ¿sí? De ahí lo otro es lactato, el fibrinógeno. Lactato es indicador de hipoperfusión. Normal es que sea menos de 2, eso ya es indicador de hipoperfusión tisular. Entonces tenemos el grado 1, pues frecuencia cardíaca menos de 100, la sistólica normal, ¿sí? El grado 2 también está la sistólica normal. Para que sea grado 3 tiene sistólica menos de 90 y en grado 4 menos de 80. Obviamente van a estar más taquicárdicos. Grado 4, 140, guarda relación con el 4, ¿sí? Y el grado 3 va a estar mayor de 120. El grado 2 solo va a llegar hasta 120, de 100 a 120, ¿sí? El estado de alerta, pues grado 1 es un paciente que está ansioso de forma leve, acá está ansioso moderado. Cuando ha sangrado más, pues va a estar confundido por bajo gasto cardíaco y acá está confundido y letárgico. La pérdida de sangre en grado 4 son 2 litros, ¿sí? La mitad del 4 es 2 litros. Grado 3 pues va a ser entre 1 y 2. Y ya grado 2 es medio litro a 1 litro. Y grado 1 es menos de medio litro. Y por volúmenes, se considera que sean menos de 15, grado 1, entre 15 y 30 el grado 2, entre 31 y 40 el grado 3, más de 40% el grado 4. Guarda relación el número 4, ¿sí? Miren, con la frecuencia cardíaca, el número 4 guarda relación, con la sistólica guarda relación porque también son múltiplos realmente, con la pérdida de sangre y con lo que es el 40%, guarda relación el 4. El 3 porque está entre 3 y 4 y el grado 2 va a estar entre 15 y 30. Si multiplican 15 por 2 les da 30. Entonces, así lo pueden ir asociando y memorizando. De ahí esto acá no se usa. Esto si vienen las preguntas, ya el grado 3 comenzamos el hemoderivado. Entonces, pues, ¿qué casos clínicos vienen? Acá viene uno, nos piden así los grados. Dice, tiene 15 años y va a urgencias por politraumatismo por un accidente de tránsito. No tiene antecedentes médicos importantes. El accidente se da como acompañante con uso de cinturón de seguridad. Al examen físico, la tensión arterial es 90-60, ¿sí? De ahí hay ortostatismo positivo. La frecuencia cardíaca 145 latidos por minuto, ¿sí? Se estima una pérdida de sangre mayor del 40%. Entonces, está fácil, si se dan cuenta, como lo analizamos, tiene 145 latidos por minuto, ¿sí? Y la pérdida mayor del 40%. No sé cómo tiene esta presión arterial, yo creo que debería tener menor, pero bueno, porque ha perdido el 40%. Frecuencia respiratoria de 35, ¿sí? Y aire ambiente 88. Ah, bueno, y miren, paciente en coma, ¿sí? Entonces, ya con eso yo digo es grado 4. Sí, acá dice abdomen suave, depresible, doloroso, marco colónico, fluidos urinarios disminuidos, laboratorio hemoglobina 9, hematocrito 27, leucocitos
Si les sale este caso, pues ya ni siguen leyendo. O sea, así como les he dicho en los que hemos revisado previamente, pues ya vemos los datos característicos y la respondemos y continuamos con la lección. Porque esto es de relleno, ya esto ahorita para responder mi pregunta no me sirve. Obviamente en la vida real con el paciente sí, pero ahorita pues me están pidiendo qué clase de choque tiene. No me están diciendo qué grado de anemia, ni qué le paso, ni si necesita plaquetas o no, cosas así, ¿sí? Entonces, pues, acuérdense de la relación que hay con los cuatro en el grado 4, 40%, la frecuencia cardíaca más de 140. Y el otro, pues, el nivel de conciencia, pues ya un paciente que está más allá de la letargia. Entonces, grado 4. De acá, pues miren cómo las ponen, si es qué grado y qué se le pone, ¿sí? Entonces, tiene una mujer de 42 años que sale expulsada de su vehículo durante una colisión. Esta paciente camino al departamento de personal paramédico, reporta frecuencia cardíaca de 130, ¿sí? Acuérdense, la frecuencia cardíaca, la que está la que está en 100 es grado 1, ¿sí? La presión arterial 90-45, respiratoria 34. Presenta una herida inferior derecha a la que se realiza presión directa para controlar el sangrado. La paciente se encuentra ansiosa y confusa, ¿sí? Acuérdense que el grado 1 es ansiedad leve. Grado 2 ya es una ansiedad más marcada. En grado 3 ya había confusión. Velocidad de grado de hemorragia según la pérdida sanguínea estimada y elija el tipo de restitución del líquido. En el grado 3, y acá hay otra que dice grado 3, cristaloides o cristaloides y sangre. 4 no es, ¿sí? Entonces, con esta, no puse el cuadro, les voy a mostrar el cuadro. Con esta paciente, pues ya me están diciendo aquí. Acuérdense que el grado 1 y 2 son los ansiedad. Obviamente en el 2 ya está moderada, pero aquí ya está confundida. En el grado 3. Y en el grado 3 ya de entrada se inician hemoderivados, ¿sí? Entonces mi paciente pues se estima que está en un grado 3 y hay que comenzar hemoderivados. Entonces, por eso aquí dice grado 3 necesita que... Entonces cuando hay dos opciones así también que estén parcialmente correctas, Parcial. que las quieran, te las ponen así para quererte confundir, ya nosotros ya acá vemos la opción que está más correcta y pues, obviamente aquí ya analizamos y desglosamos el caso. Obviamente lo digo en caso que uno no lo supiera o no se acordara bien, pero aquí ya está desglosado un paciente que está con la frecuencia en 130 y tiene parecen que grado 3 también 130, 140 y que tiene confusión, ¿sí? Entonces sería grado 3 y los cristaloides. Acá viene otra de los grados. Entonces, es lo que les digo, solamente es estas preguntas solo es, creo que una lectura más, o revisar bien el cuadro y practicarlas en el simulador y ya con eso. Lo otro es, este es un paciente de 15 años que va a urgencias por politraumatismo debido a accidente de tránsito, no hay antecedentes médicos de importancia. El accidente se da como acompañante con uso de cinturón de seguridad, ¿sí? Examen físico tiene una presión de 100, la normal la presión, está con tendencia a la hipertensión. Frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Se estima pérdida de sangre del 20%. Acuérdense en la relación con los números. Aquí hay una estima de sangre del 20%. Frecuencia respiratoria de 25. Saturada en 20,96. Paciente está alerta. Abdomen suave, depresible, doloroso. Marco colónico. Ruidos hidroaéreos disminuidos. Laboratorio, hemoglobina de 11. Hematocrito 33. Leucocitos de 5.000 y plaquetas 250. Tiempo protrombina de 12 y NR de 1. ¿Qué clase de choque hemorrágico presenta el paciente? ¿Sí? Entonces, miren el volumen. Acá me dan otra pista, ¿sí? Entonces, si tengo ese volumen perdido, entre 15 y 30, pues el paciente tiene 20, pues es un grado 2, ¿sí? Si le sale el caso clínico con frecuencia cardíaca de 140 y volumen de 40, es grado 4. Y si le sale el caso clínico con el paciente confundido, ya ni le den tanta vuelta para que después en ese rato no, su mente no los traicione. Si sale el paciente confundido con frecuencia cardíaca de 130, va a ser grado 3. Y a este último paciente, pues ya nos dicen directamente que tiene 20% de pérdida de volumen, ¿sí? Va a ser un grado 2, 20 y 2, pues igual, ¿sí? Entonces, este paciente, aunque me están dando una frecuencia, lo que sí me hizo ruido fue la frecuencia cardíaca de 110. Y, bueno, sí entra también en grado 2. Entonces, grado 2.
¿sí? Entonces ya tenemos ahí los tips para que los revisen así y las respondan, vayan respondiendo rápido las preguntas en su examen. Y fijo les van a salir preguntas de este. Eso sí es obligatorio en todo examen que se hagan preguntas de ACLS, ATLS, cosas de trauma, porque eso es frecuente y todo el mundo debe saber manejarlo. O identificar cosas graves. Este es un paciente pues, que tiene antecedente de POC, caída de su propia altura, resección transmureteral de próstata reciente. Ok. Agitado, frecuencia cardíaca de 100, presión arterial 90-40. Pulsos periféricos débiles, disnea moderada, hiperresonancia del tórax a la percusión, estertores secos a la auscultación, orina hematúrica abundante. Aquí tratan de confundirnos, pero de igual modo nos dan el antecedente de POC. Esto de tórax y está hiperresonante por la misma EPOC, ¿sí? Y los estertores secos a la auscultación. Entonces, para que no se vayan a confundir con esto. No es neumotórax, ¿sí? Nos dicen que el paciente, pues, se operó de una resección reciente de RTUP. Y este otro dato, orina hematúrica abundante. La caída no guarda mucha relevancia, ¿sí? La caída es para confundir también. Entonces, un paciente que tiene trauma de uretra, tiene algún trauma asociado, una complicación asociada a la cirugía reciente, y ha estado orinando, tiene una hematuria franca y dicen que es abundante, entonces el choque va a ser hipovolémico. Entonces, esa es la opción C. Porque a todos nos pasa a veces en la desesperación o a veces ya nos falta tiempo para terminar el examen y nos salen preguntas así. Pero ya ahorita con estos análisis ya rápido la contestan, se acuerdan el RTUP y pues choque hipovolémico. Y es por la hematuria abundante. Ok.